Dios te bendiga y te use y te siga usando y llenando de su presencia. Gracias. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Hoy quiero compartir un poco acerca de lo que Dios ha estado hablando a mi vida estos últimos días. Y quiero que vayamos primero a una porción que se encuentra en Marcos 4:35. Una porción que quizás en otras ocasiones ya hemos leído, pero si uno no ve con ojos nuevos la Biblia, nunca va a encontrar iluminación y nunca va a aprender nada nuevo. Se titula en nuestras Biblias como Jesús calma la tempestad y empieza diciendo: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Jesús hablando. 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo Jesús a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oramos y nos vamos de lleno a la palabra. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque eres tú, Espíritu Santo, el que nos has atraído hasta este lugar. Toca y abre todos los corazones en esta hora para recibir tu palabra, Señor. Usa mi vida como instrumento, Padre. En esta hora yo voy a hablar a la mente, pero no puedo hablar al corazón, Señor. Ahí solamente puedes llegar tú. Habla a los corazones, Señor, trae vida y abre los oídos espirituales de los que hoy estamos aquí, de los que nos ven allá detrás de esas pantallas, para escuchar tu voz en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Comienza esta historia con un versículo que pareciera no tener mucha trascendencia. Y muchas veces pasamos por alto esos versículos que parecieran no tener mucha trascendencia. El versículo 35 comienza diciendo: aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Cuando llegó la noche, les dijo. La noche es un sinónimo de tiempos difíciles, de tiempos complicados. Y cuando hay noche, uno no puede ver a Dios. Uno no puede ver nada porque es noche, es oscuridad. Ni siquiera es capaz uno de ver a Dios. Pero sí podemos escuchar su voz, porque cuando llega la noche, Él nos habla. Y Él nos dice: vamos a pasar al otro lado, no te preocupes, yo estoy contigo. Y es quizás en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros de nuestra vida, que aprendemos a escuchar mejor la voz de Dios. Es cuando tocamos fondo, cuando estamos verdaderamente rotos, que podemos escuchar mejor la voz de Dios. Y el 36 dice: y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37. Aquí dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Estaban los discípulos en medio del mar. Los discípulos, que eran personas que habían caminado de la mano de Jesús, fueron quizás las personas más cercanas a Jesús aquí en la tierra, después de sus padres. Y si esas personas que fueron tan cercanas a Jesús pasaron por problemas, pasaron por tormentas literalmente, ¿qué te hace pensar que tú y yo no vamos a pasar por ellas? Todos vamos a pasar por tormentas. Todos, absolutamente todos. Hay un engaño allá afuera que te dice que acércate a Dios y tus problemas se van a terminar. Pues este versículo dice todo lo contrario.
Hablaremos después de eso, pero sigue diciendo el 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí vemos dos cosas. Número uno, vemos cómo Jesús es capaz de dormir literalmente en medio de una tormenta. Literalmente en medio de una tormenta él estaba durmiendo como un bebé. Y es eso lo que Jesús te ofrece. Jesús no te ofrece que no vaya a haber problemas en tu vida. Lo que sí te ofrece es tener paz en medio de esas tormentas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que hace posible que tú puedas dormir y reposar en medio de las tormentas. Y lo segundo que vemos es cómo los discípulos hacen algo correcto, pero lo hacen de la manera incorrecta. Es decir, ellos se acercan a Jesús en medio de sus tormentas, en medio de la tormenta, y es lo que uno debe hacer cuando está pasando por las tormentas. Uno no debe de acercarse a nadie más, sino que a Jesús. Y eso es lo que los discípulos hacen. Hacen lo correcto, pero no lo hacen de la manera correcta. Porque su plática con Él no parece una plática muy amena, más bien parece una queja. Y muchas de nuestras oraciones, en lugar de ser una plática con Dios, se terminan convirtiendo más en una queja que otra cosa. Y sigue diciendo, 39, dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí Jesús reprende, literalmente se para, se harta de la tormenta, la reprende y la tormenta cesa. Le dice al mar: cállate, le dice a la tormenta: cállate, y se va todo. Y Jesús pudo hacer esto por dos razones. Número uno, Él era Dios, pero esa no es la razón fundamental aquí. La razón fundamental es la segunda. La segunda razón por la cual Jesús pudo hacer esto es porque Él pudo reposar en medio de la tormenta. Porque cuando tú reposas, cuando tú aprendes a descansar en medio de las tormentas, puedes tener autoridad sobre ellas. Hay tormentas en tu vida que no vas a ganar haciendo guerra espiritual, ni ayunando 40 días y 40 noches. Son cosas que sí sirven porque a mí me han servido, pero a lo que me refiero es que hay tormentas en tu vida que no las vas a ganar así, que solamente las vas a ganar diciendo: yo confío en Dios, me voy a ir a dormir, voy a descansar, todo lo dejo en las manos de Dios y listo, tienes la victoria ganada. Porque cuando tú aprendes a descansar en las tormentas, puedes tener autoridad sobre ellas. De esa forma también ganamos victorias, también obtenemos victorias sobre las tormentas, aprendiendo a descansar en ellas. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 40. Yo por mucho tiempo pensé que lo contrario a la fe era la incredulidad, era la duda, era el ateísmo. Pero este versículo nos dice todo lo contrario. Nos dice otra cosa. Nos dice que lo contrario a la fe es el miedo. Yo creo que cuando Dios ve a un ateo que en medio de sus tormentas está asustado, dice: bueno, este tiene razón para estar asustado, porque una persona atea es una persona que solamente se tiene a sí misma. Una persona que no confía en Dios es una persona que solamente se tiene a sí misma, es una persona frágil, débil y vulnerable. Pero nosotros que hemos depositado nuestra confianza en Jesús y que se supone somos cristianos, Dios nos ve en medio de nuestras tormentas y se decepciona. ¿Por qué? Porque nosotros ya no nos tenemos solo a nosotros mismos, sino que también tenemos a Dios, al creador de todo el universo. Las manos que creó el universo son las manos que te sostienen. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Entonces, lo contrario a la fe no es la incredulidad, sino que es el miedo. El miedo es un tipo de desconfianza a Dios. 41 termina diciendo:
Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Finalmente, cuando pasan la tormenta, a los discípulos le queda una percepción, una visión, una perspectiva más amplia de quién es Jesús. Nuestras tormentas no las debemos de ver nuestras tormentas las debemos de ver como una oportunidad más de conocer a aquel que está con nosotros en la barca. No como otra cosa, sino como una oportunidad para que Él se glorifique, para que Él muestre su poder sobre la tormenta, sobre nuestras debilidades. Dios le decía a Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Son las debilidades, son las tormentas que aprendemos más a conocer quién es Dios. Tú no vas a conocer a un Dios de provisión si nunca has pasado por escasez. Nunca vas a conocer a un Dios que sana si nunca has pasado por enfermedades. Nunca vas a conocer a un Dios que puede llenar vacíos si nunca te has sentido solo o nunca te has sentido deprimido. Las tormentas nos sirven para conocer más a Dios. Y aquí termina este pasaje. Quiero que vayamos a otro que se encuentra en Mateo 14. Es una historia bastante parecida, pero que son distintas. Mateo 14, 22, versículo 22. Se titula en nuestras Biblias: Jesús anda sobre el mar. Jesús anda sobre el mar es un poco acerca de lo que hablaba la canción que estábamos cantando hace rato. Yo creo que todo se conecta, ¿no? Cuando Dios tiene una palabra para una iglesia, para un grupo de personas, esa es la palabra que tiene, ¿no? Entonces empieza diciendo el versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos cómo Jesús estaba orando en un monte y sus discípulos estaban cruzando el río, estaban cruzando el mar. Y de repente Jesús termina de orar y dice: vamos a ver cómo llevan la tormenta los muchachos. Y él empezó a caminar sobre el agua y llegó hasta donde estaban los discípulos, y de lejos les gritaba: ¡hey! Y los discípulos enseguida pensaron que se trataba de un fantasma. Y de repente Pedro entiende que a lo mejor es Jesús y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Manda que yo camine también sobre el agua y vaya a ti. Sobre las aguas, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fue lo que le dijo Pedro. Entonces Pedro da un salto de fe a lo desconocido y abandona esa barca que supuestamente le daba seguridad. Todos tenemos nuestra barca que nos da seguridad, ya sea una cuenta bancaria, ya sea
un trabajo, ya sea la salud, sea lo que sea, todos tenemos una barca que creemos que nos da seguridad. Pero cuando llega la tormenta, esa barca, sea lo que sea, también se ve sacudida. Y tú tienes que tomar una decisión y tú tienes que dar un paso de fe y elegir qué voz vas a escuchar, si vas a escuchar la voz de Dios o te vas a quedar en esa barca y te vas a hundir. Hoy tú estás tomando una buena decisión al venir aquí y escuchar la voz de Dios, pero tienes que dar un paso de fe. Mientras, y ya Pedro da un salto de fe y comienza a caminar sobre el agua. Pero si prestas atención, cuando lees, Pedro empieza a caminar siempre y cuando él tiene su mirada puesta en Jesús. Pero de repente a Pedro se le ocurre mirar a la tormenta, se le ocurre mirar los vientos, los truenos, las olas, y él comienza a hundirse. Lo que estoy tratando de decirte con esto es que hoy vivimos, para nadie es mentira que hoy estamos viviendo tiempos tormentosos, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Vivimos tiempos tormentosos. Y ¿en qué vas a poner tu enfoque en medio de la tormenta? Jesús te está hablando y tú vas hacia Jesús, pero ¿en qué vas a depositar tu confianza y en qué vas a poner tu enfoque? Si lo primero que haces en este tiempo tan difícil que vivimos es, cuando te levantas, lo primero que haces es poner las noticias, mirar todos los periódicos que puedas, mirar los pronósticos, mirar las estadísticas de coronavirus en nuestro país. Si eso es lo primero que haces, entonces te vas a hundir, como Pedro lo hizo, porque se desenfocó. En lugar de mantener su enfoque, empezó a mirar la tormenta y entonces empezó a hundirse. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada y nuestro enfoque de Cristo Jesús, es entonces que nos hundimos, así como le pasó a Pedro. Estas dos historias, comparten algunas cosas en común. Número 1, el escenario es una tormenta. Mira, el hecho de caminar con Jesús, como te decía hace rato, y ser un discípulo suyo, no es sinónimo de estar excluidos de tormentas en nuestras vidas. Las tormentas van a venir. Incluso él dijo, en el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. No es una frase que nos guste mucho recordar. Preferimos recordar frases como Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero esa debería ser una frase que deberíamos acuñar. En el mundo vamos a tener aflicción, pero tenemos que confiar en Jesús porque Él ha vencido al mundo. Número 2 que vemos en estas historias que comparten en común es que Jesús exhorta a sus discípulos a tener fe. En esta historia Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en la otra, también los exhorta a tener fe. Les dice Jesús a sus discípulos en la otra, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces vemos en las dos historias cómo Jesús constantemente exhorta a sus discípulos a tener fe. Pero ¿a qué fe se refiere Jesús? Jesús no se refiere a una fe que es a una fe muerta que te dice todo va a estar bien, nada va a salir mal. Porque a una fe que confía en que no te van a despedir de tu trabajo o que no te vas a enfermar de coronavirus. No, sino que Jesús no se refiere a una fe en algo. Jesús se refiere a una fe en alguien, a una fe en Jesús y más concretamente en sus palabras, porque no hay nada que tenga más firmeza que sus palabras. Las palabras de Jesús crearon el universo. El universo está sostenido por sus palabras. De hecho, el decir que Pedro caminó sobre el agua es incorrecto, porque uno no puede caminar sobre el agua.
Pedro en realidad caminó sobre la palabra de Jesús, porque no es hasta que Jesús le dice, ven, que Pedro empieza a caminar. Lo que sostuvo a Pedro no fue el agua, lo que sostuvo a Pedro fueron las palabras de Jesús, porque no hay nada que te sostenga más que sus palabras. Lo que sostuvieron a Pedro fueron las palabras de Jesús. Pedro caminó sobre ese ven de Jesús, sobre esa palabra de Jesús fue que Pedro caminó, porque esas palabras de Jesús son las que nos sostienen, las que nos dan seguridad, las que nos dan firmeza en nuestro caminar. Son sus palabras y en eso es lo que Jesús quiere que confiemos. Sus palabras son firmes, son reales. Él dijo que moriría y murió. Él dijo que resucitaría y resucitó. Él dijo que regresaría y va a regresar. Algún día va a regresar. Y aquí es donde quiero entrar a la otra etapa de mi mensaje. Jesús dijo que regresaría y Él va a regresar. Pero a veces como iglesia, como hijos de Dios, nos desesperamos porque Jesús ya ha tardado aproximadamente 2000 años y pareciera que la esperanza se agota, la esperanza se termina. Hay muchos que crecieron escuchando que Cristo venía, que Cristo estaba a las puertas. Yo y muchos de los que están aquí crecieron escuchando eso. Y lo crecieron escuchando por una razón, porque en Mateo 24:32, Jesús hace una profecía acerca de su venida que ya se cumplió. Jesús dice, de la higuera aprended de la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que la higuera representa a Israel. Tú y yo nacimos sabiendo que Israel ya estaba en el mapa, pero no fue así por 2000 años. 2000 años estuvo dispersada Israel. Y el 14 de mayo de 1948, Israel fue instituida como una nación independiente. Entonces dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, aquí habla del renacimiento de la higuera, del renacimiento de Israel. El renacimiento de Israel se dio ese día, el 14 de mayo de 1948, y dice aquí, tienes que saber que el verano ya está cerca. Entonces, ese 14 de mayo de 1948, cuando Israel fue instituida una nación independiente, comenzó la cuenta regresiva para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde ese día comenzó a bajar el reloj de arena y cada día estamos más cerca, cada día se están cumpliendo más y más señales. Jesús ciertamente dijo, nadie sabe ni el día ni la hora, pero eso no significa que no podamos discernir la última generación que va a presenciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es esta la que estamos viviendo. Después sigue diciendo que no va a pasar una generación más antes de que Él venga. Entonces, según esto, no va a pasar una generación después de 1948 antes de que Jesús regrese, según esta profecía. Entonces, ciertamente sí, nadie sabe ni el día ni la hora, pero Jesús sí quiere que aprendamos a discernir cuál va a ser la última generación. Si no, ni siquiera hubiera dado pistas, si no, ni siquiera hubiera dado este tipo de profecías. Él nos dio pistas como oirás de terremotos, oirás de pestes, de guerras, de rumores de guerras. Y dentro de todas estas pistas, Jesús también nos dejó parábolas acerca de su venida. Y hoy quiero que leamos y estudiemos dos de estas parábolas y aprendamos un poco acerca de lo que Jesús quiere que tengamos en cuenta en esta generación, en esta última generación que va a presenciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que vayamos, la primera de ellas es una parábola que quizás ya hemos
en muchas ocasiones leído o escuchado hablar acerca de ella. Es la famosa parábola de las 10 vírgenes que se encuentra en Mateo 25:1. Mateo 25:1 nos narra esta parábola. Dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y nos saltamos al 13. Aquí viene lo que les decía. Dice el 13: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y la segunda parábola que quiero que analicemos esta noche se encuentra en Lucas 12:35. Lucas 12:35 es la parábola del siervo vigilante. Siervo vigilante dice así a partir del 35: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienta a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Ok, al leer estas dos parábolas nos damos cuenta que existe un patrón que se repite en ellas. También estas historias tienen cosas en común, existen comunes denominadores que en las dos parábolas se repiten. Número 1, ocurren de noche. Las dos parábolas ocurren dentro del contexto de la noche. Y como veíamos al principio, la noche es un sinónimo de tiempos difíciles, de circunstancias complicadas. Eso nos habla de que la venida de nuestro Señor Jesucristo será en tiempos complicados, será en tiempos difíciles. Yo no soy pesimista, pero alguien podría decir muy bien, son justamente esos tiempos los que estamos viviendo hoy por hoy, esos tiempos complicados de los cuales habla aquí. La venida de nuestro Señor Jesucristo será de noche. Número 2, que vemos cosas que se repiten en estas parábolas es vela. En las dos parábolas existe la necesidad de estar velando. En las dos parábolas existe esta necesidad constante de estar velando. Yo creo que no fue casualidad que Jesús utilizara la noche para aludir a tiempos difíciles, porque bien Jesús hubiera podido utilizar otra palabra como tormenta o alguna otra palabra que hiciera referencia a tiempos difíciles, pero yo creo que Jesús utiliza esta palabra de noche, esta palabra utiliza la noche para hacer referencia a tiempos difíciles, porque en la noche la tentación es quedarte dormido. Y en los tiempos difíciles como los que hoy vivimos, la tentación es quedarnos dormidos como iglesia, quedarnos dormidos como hijos de Dios. Yo no soy pesimista, pero las autoridades ya pronosticaron que aproximadamente en menos de 15 días nuestra nación estaría entrando a la fase 3 de coronavirus. Y la fase 3 implica que todos estemos encerrados y vamos a tener mucho tiempo libre, pero la cuestión es qué vamos a hacer con ese tiempo libre. Si nos vamos a dormir viendo una tras otra serie en Netflix, si nos vamos a dormir pasando horas y horas viendo memes, horas y horas sentado enfrente del televisor, horas y horas comiendo, horas y horas
rascándote la panza o lo que sea que encuentres. Cada quien tiene su forma de dormirse, ¿no? En mi caso son los videojuegos. Cada quien tiene su forma de dormirse, pero en todos los casos la tentación es quedarte dormido. Es quedarte dormido. En el Getsemaní, cuando Jesús va al Getsemaní, Jesús le dice a sus discípulos: oigan, los necesito despiertos, necesito que estén velando conmigo, no se duerman, hoy los necesito. Y los discípulos se durmieron. Hoy Jesús nos necesita a nosotros como discípulos despiertos, velando con Él. Después el Padre tuvo que mandar a un ángel para fortalecer a Jesús, cuando en realidad los que tuvieron que fortalecer a Jesús mediante su compañía al estar velando eran los discípulos y no ese ángel que tuvo que mandar el Padre. El Padre tuvo que llegar a esos extremos porque cabecearon y se durmieron los discípulos. Y uno como discípulo, ¿qué va a hacer? ¿También se va a cabecear? ¿También vamos a cabecear y nos vamos a dormir? ¿O qué vamos a hacer? Ese es un llamado para la iglesia a estar despiertos, pero también es un llamado para aquellos que aún no han aceptado a Cristo Jesús en su corazón, para despertar. Porque muchos pueden pensar, yo no necesito despertar de nada, yo no necesito aceptar a Jesús y despertar porque yo no estoy dormido. Pero cuando estás dormido, no te das cuenta cuando estás dormido. Cuando estás soñando, no te das cuenta de que estás soñando. Es hasta que despiertas que entonces te das cuenta de lo dormido que estabas. Igual cuando tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, te das cuenta de lo dormido que estabas sin Él, de lo perdido que estabas sin Él. No te das cuenta hasta que lo experimentas, hasta que lo aceptas. Es un llamado también para esas personas que aún no le han entregado su vida a Jesús. Número 1, ocurre de noche. Número 2, vela. Número 3, enciende tu lámpara. En las dos parábolas existe también la necesidad de mantener las lámparas encendidas. Esto nos habla de estar preparados. Ya sabemos que Cristo viene, ya sabemos que hay que estar velando y hay que estar despierto, pero también hay que estar preparados con nuestras lámparas encendidas. En aquel entonces las lámparas se encendían con aceite. Y cuando tú lees el Antiguo Testamento te das cuenta que el aceite es un símbolo profético de la unción del Espíritu Santo. Es un símbolo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una fuerza, no es ni siquiera aceite. Aceite lo usamos para representarlo, pero el Espíritu Santo no es algo, no es ni siquiera una presencia. El Espíritu Santo no es algo, sino que el Espíritu Santo es alguien a quien amar. Y tristemente muchas veces como iglesia, y no digo que sea el caso de nosotros, yo creo que esta iglesia no tiene esa perspectiva errónea del Espíritu Santo, pero muchas veces como iglesia cometemos el error de que cuando comienza la reunión vamos y encendemos el interruptor del Espíritu Santo y le decimos al Espíritu Santo: ahora sí, Espíritu Santo, haz tu labor, haz tu trabajo. Termina la reunión y apagamos el interruptor del Espíritu Santo. Y pretendemos dejar al Espíritu Santo en el mismo lugar que dejamos el proyector, el púlpito y el micrófono, ahí guardados. Y yo creo que esta cuarentena y esta pandemia es la herramienta que Dios está utilizando para que el Espíritu Santo por fin pueda salir de estas 4 paredes en las cuales lo hemos querido encerrar, para entonces poder visitar los hogares de los cuales tú y yo lo hemos querido sacar. Esa es la herramienta que Dios está utilizando. Dios tiene que llegar a esos extremos porque parece que no entendemos que el Espíritu Santo es una persona y lo necesitamos para mantener nuestras lámparas encendidas. Hoy Dios nos está dando la oportunidad, hoy Dios nos está llevando al Espíritu Santo hasta nuestros hogares. Va a depender de ti si lo aceptas o lo rechazas.
Si te duermes y no tomas suficiente aceite para llenar tu lámpara, para mantener tu lámpara encendida, para tener una vida de comunión con el Espíritu Santo, para llenar tu lámpara, que es tu corazón, del Espíritu Santo. Número 4. Número 1, ocurre de noche. Número 2, vela. Número 3, enciende tu lámpara. Y número 4, cíñete. Cíñete. Lucas 12:35 dice lo siguiente: estén ceñidos vuestros lomos. Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estén ceñidos vuestros lomos. En aquel entonces todos usaban túnicas, nadie usaba pantalón. Incluso los siervos, las personas que se dedicaban a trabajar de tiempo completo para sus amos, usaban túnicas también, ¿no? Y a la hora de cumplir con las tareas de la casa de su amo, ellos necesitaban tener agilidad, y para eso ellos se ceñían esas túnicas. Es decir, que ellos se alzaban un poco la túnica, se la levantaban un poco y se la amarraban a la cintura para que pudieran quedar sus pies más descubiertos y pudieran tener mayor movilidad. Y aquí Dios nos dice: ciñan también vuestros lomos. Es decir, que tenemos que estar listos para servir. Es decir, que tenemos que despojarnos de todo aquello que nos estorba para cumplir con el propósito y el llamado que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Despojarte de lo que ya hablamos, de las distracciones, pero también despojarte de quizás un esposo que te impide venir a la iglesia, un esposo que te impide seguir a Jesús, quizás una amistad tóxica que no te está dejando. Es decir, hacerla a un lado, quizás no romper relación total con esa persona, pero sí hacerla a un lado, que no se interponga entre el propósito que Dios tiene para tu vida, entre tu servicio a Dios, que nada se interponga. Ciñen, estén ceñidos vuestros lomos, es la cuarta recomendación que Dios nos da para estos tiempos difíciles que vivimos. Y entonces, algún día regresará nuestro Señor Jesús. Quizás no todos vayamos a ser testigos de esta proeza de que el Señor regrese. Pero lo que sí es cierto es que todos en algún momento vamos a morir. Esta semana hubo 2 muertes trágicas que afectaron anímicamente a nosotros como iglesia. A mí la verdad me impactaron bastante. Hubo 2 muertes trágicas y no necesariamente fueron de coronavirus. Esto nos deja ver que todos estamos expuestos, todos somos vulnerables a la muerte. Tarde o temprano te vas a morir, ya sea de coronavirus, ya sea de que vayas en un avión y se desplome, ya sea que mueras en un accidente de tránsito, te atropellen o choques, no sé, ya sea que vayas caminando, te resbales, te golpees la cabeza y ahí quedes. Todos estamos expuestos constantemente a la muerte. Y la pregunta aquí es si estás listo para la muerte. Para los que hemos creído en Jesús, ya la muerte para nosotros no es problema. Pablo decía: para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. Entonces, para los que hemos creído en Jesús, no nos perdemos, sino que tenemos vida eterna. La muerte ya está resuelta para nosotros. Todos en algún momento vamos a morir, y en ese momento en el cual estemos en el lecho de nuestra muerte, estoy seguro que vamos a escuchar una voz, una tierna y dulce voz que nos va a decir: no te preocupes, todo va a estar bien. Vamos a pasar al otro lado.
como la misma frase que Jesús les dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 4, versículo 35. Él les dijo, pasemos al otro lado. Es lo mismo que Jesús nos va a decir en ese momento que estemos en nuestro lecho de muerte. Vamos a pasar al otro lado, no te preocupes. En segundos vas a estar conmigo del otro lado. ¿Y sabes qué hay del otro lado? Apocalipsis 21:4 dice lo siguiente. Apocalipsis 21:4 dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y del otro lado ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que nos espera del otro lado. Eso es lo que nos espera para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Los que hemos creído, los que hemos depositado nuestra confianza en Él. Quiero que oremos, quiero que pongas tu mano en tu corazón y en esta hora oremos por todo lo que hemos hablado, por las cosas que Jesús a través de estas parábolas nos ha hablado, para mantener la paz, para mantener la seguridad, para mantener nuestro enfoque en las palabras de Jesús. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos habla a nuestros corazones, nos reta, Señor. Y en esta hora, Señor, vengo ante ti a pedirte, Señor, que guardes en completa paz todos nuestros pensamientos, Señor. Que aprendamos a tener paz en medio de las tormentas, Señor. Que aprendamos a mantener nuestro enfoque y nuestra mirada puesta en ti, Cristo Jesús, a caminar sobre tu palabra, Señor. Hoy hemos entendido que tu palabra es la que nos sostiene, es la que nos da la libertad, Señor, es la que nos da esa seguridad, Señor. Ayúdanos a apegarnos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos, a estar atentos para en todo tiempo y en todo momento escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. En esta hora, Padre, también quiero pedirte que nos ayudes a cumplir con todo aquello que tú quieres para nosotros en estos tiempos difíciles que vivimos, Señor. Ayúdanos a estar, Padre, velando, Señor. Ayúdanos a estar despiertos, a no cabecear y a no dormirnos, a cada uno de los que hoy estamos aquí. Ayúdanos a despertarnos, Señor, aquellos que aún no te han aceptado, que hoy se vuelvan a ti, Señor. Ayúdanos a como iglesia ser la respuesta en medio de tanta desesperación de las personas, Señor. Ayúdanos, Cristo Jesús. Ayúdanos también a mantener nuestras lámparas encendidas, a llenarnos y a arder por una pasión y una devoción hacia ti, Cristo Jesús. Que esta pandemia, Señor, sea la herramienta que tú uses para que tu Espíritu Santo regrese hasta nuestros hogares, Señor. Que podamos levantar altares, Señor. Que podamos sentir tu presencia. Que tu atmósfera de seguridad y de protección rodee nuestros hogares y nuestras familias en estos tiempos tormentosos y oscuros, Señor. Ayúdanos también, Señor, a despojarnos de todo aquello que nos incomoda, de todo aquello que no nos deja servirte con libertad, para estar preparados para todo aquello que tú nos mandes, Señor. En esta hora te lo entregamos todo a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, también quiero orar por aquellos que aún no te han aceptado. Si hoy tú quieres aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, voy a invitarte a que repitas conmigo estas palabras. Jesús, en esta hora quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, trae a mí convicción de pecado. Ayúdame a vivir una vida que te agrade. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Dame esa vida eterna, la cual tú has prometido para todos aquellos que en ti confían. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.
temor, pues el mar es solo el mar. Y ya no sentiré temor, y ya no sentiré temor. No temo a la tempestad, tú eres más que su rugir. No temo a la tempestad, pues conmigo tú estás. Paz tendré, si lo dices yo iré. Sobre el mar caminaré y en las olas danzaré. Paz tendré, aquí estás, seguro estoy. Aun sin nada puedo ver, en tu voz yo confiaré. Y ya no sentiré temor, pues el mar es solo el mar. Y ya no sentiré temor, y ya no sentiré temor. No temo a la tempestad, tú eres más que su rugir. No temo a la tempestad, pues conmigo tú estás. Paz tendré, si lo dices yo iré. Sobre el mar caminaré y en las olas danzaré. Paz tendré, aquí estás, seguro estoy. Aun sin nada puedo ver, en tu voz yo confiaré. Paz, paz sobre mí. Oh, oh. Paz, paz sobre mí. Paz, paz sobre mí. Mi corazón confía en ti, mi fe en ti pondré. Mi corazón confía en ti, mi fe en ti pondré. Mi corazón confía en ti, mi fe en ti pondré. Mi corazón confía en ti, mi fe en ti pondré. Paz tendré, si lo dices yo iré. Sobre el mar caminaré y en las olas danzaré. Paz tendré, aquí estás, seguro estoy. Aun sin nada puedo ver, en tu voz yo confiaré. Paz tendré, si lo dices yo iré. Sobre las olas danzaré. Paz tendré, aquí estás, seguro estoy. Aun sin nada puedo ver, en tu voz yo confiaré. Paz sobre mí. Paz
sobre mí. Sobre mí. Sobre mí. Podemos levantar nuestras manos al cielo esta noche y decirle paz. Y paz, y paz sobre mí. Vamos, decláralo esta noche, paz y paz y paz y sobre mí. Oh, hay paz y paz y paz y sobre mí. Vamos, decláralo con todo tu corazón. En medio de la circunstancia hay paz y paz, paz y sobre mí. Sí, Señor. Puedes alzar tu voz esta noche. Vamos a declarar: mi fe en ti pondré. Vamos, dile con todo tu corazón, mi corazón. Mi corazón confía en ti. Mi fe en ti pondré. Paz tendré, si lo dices yo iré. Sobre el mar caminaré, y en las olas danzaré. Paz tendré, aquí estás, seguro estoy. Aun sin nada puedo ver, en tu voz yo confiaré. Paz tendré, si lo dices yo iré. Sobre el mar caminaré, y en las olas danzaré. Paz tendré, aquí estás, seguro estoy. Aun sin nada puedo ver, en tu voz yo confiaré. Paz, paz sobre mí. Oh, oh. Paz sobre mí. Una vez más, podemos recordar ese momento donde Jesús les dice a sus discípulos: en este mundo tendrán aflicciones, en este mundo tendrán momentos adversos, difíciles. Seguir a Jesús no significa que no vamos a tener problemas, pero sí significa que
Él nos va a dar la salida, Él nos va a dar la fortaleza, Él nos va a dar la guianza. Por eso Jesús le dijo: tendrán dificultades, pero anímense, confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Señor, pon tu mano en tu corazón. Señor, gracias por este momento, por tu palabra. Has hablado a nuestros corazones. Sin duda tú nos amas y tú quieres que cada uno de nosotros podamos ser salvos y podamos estar contigo por toda la eternidad. Sin duda, todo lo que está pasando, lo que estamos viviendo, Señor, entendemos que tú estás a las puertas y que tu venida está muy cerca. Señor, ayúdanos a estar nosotros preparados, ceñidos. Sabemos que la noche ha avanzado. Señor, ayúdanos a tener también nuestras lámparas, oh Dios. Ayúdanos a estar velando. Ayúdanos, oh Dios, a entender que todo lo que tu palabra está escrito, cielo y tierra pasarán, pero tus palabras nunca jamás pasarán. Ayúdanos a ser entendido de los tiempos, oh Dios, y a poder vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Señor, gracias. Si hay algo que tengas que limpiar en nosotros, límpialo, oh Dios. Nos humillamos delante de ti y te pedimos que nos perdones. Quites aquellas cosas que no son gratas. Lávanos, oh Dios. Gracias, dile gracias, Señor, porque hoy puedo sentir tus brazos de amor. Dile, hoy puedo sentir tu perdón. Dile gracias por este día. Dile, Señor, y ayúdame a caminar contigo y a vivir enfocado en ti. Gracias, Cristo Jesús, por esta hermosa noche. Y pedimos, oh Dios, que nuestra mirada esté puesta en ti. Señor, declaramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento.